Ya listo. Ok, hola, buenas tardes. Mi nombre es Félix Morales Montiel. Yo estoy acá invitado por Bruno, que diseñó este curso del falo en cuestión. Tiene un subtítulo que no, no anoté acá y no me acuerdo cuál es. Em, la idea es que este segundo encuentro sea sobre el falo y el esquema R. Em, Tenemos una hora para hablar el falo y el esquema R, cosa que obviamente no tiene... em, cosa que obviamente no vamos a lograr, no lo vamos a hacer a profundidad, pero sí quiero por lo menos dejar, digamos, las semillas plantadas por si alguno después quiere ir a investigarlo al respecto, lo pueda hacer. Entonces, en realidad, digamos que hoy, más que hacer un desarrollo explícito y bien argumentado, bien detallado, etcétera, voy a hacer un desarrollo medio superficial y voy a plantear las diferentes zonas dentro de este territorio y la bibliografía que a mí me parece que les pudiese servir si efectivamente lo quieren hacer. En realidad esta clase puede haber sido, digamos, la cuarta. Lo que quiero decir con esto es que no va a tener mucha relación con lo que dijo Bruno la vez pasada. Y probablemente tampoco tenga mucha relación con lo que diga Bruno la próxima vez. Es como una especie de injerto que está acá porque Bruno está en México. Esa es la razón. Lo digo porque si no, ustedes capaz después están, o pues, no sé, capaz alguien ni siquiera vino a la primera clase y está pensando, que me habré perdido y ahora no voy a entender nada. O después me pueden estar preguntando, bueno, pero ¿qué está hablando este tipo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que habló el tipo la semana pasada? Entonces ya de por sí estoy aclarando que no tienen demasiada conexión, más allá del concepto que vamos a estar tratando, que es el falo. Em, lo de hoy va a ser más que todo algo bien maestro-alumnos. No voy a hacer como a veces otras veces hago, que los pongo a ustedes a hablar entre ustedes mismos, algo un poco más constructivista. También por la cosa del tiempo, que eso obviamente siempre requiere más tiempo y no lo tenemos hoy. Sin embargo, eso no significa que si yo estoy explicando algo y ustedes no están entendiendo, por favor, si eso sucede, ustedes levanten la mano y lo discutimos, ¿sí? La idea obviamente no es que yo esté exponiendo esto, sino que ustedes em, puedan entender algo de lo que yo estoy intentando exponer y hacerles captar. Bueno, con este pequeño preámbulo más administrativo voy a comenzar. Los temas que quiero tratar hoy son uno, digamos, porque el falo es un concepto en realidad. Y para mí los conceptos hay que tratarlos tomando en cuenta las problemáticas que intentan ellos, los conceptos, resolver, ¿sí? O responder a. Me parece que el falo, en gran parte, es una respuesta frente a el nihilismo. Es decir, que el falo entra dentro de los conceptos de valor, ¿sí? Es decir, que otorgan algo de valor. Si lo quieren ver de la manera, digamos, más imaginariamente, sería el brillo fálico, ¿sí? Aquello que da brillo, o sea, si el falo fuese una especie de faro que da brillo e ilumina algo. Después vamos a decir qué son esos algo, después vamos a desarrollar esto un poco, pero en ese sentido me parece entonces importante que trabajemos el tema del nihilismo para después meternos dentro del tema del falo, porque justamente el falo responde al problema del nihilismo. El nihilismo, bueno, ahorita vamos a ver cómo definimos bien el nihilismo, pero digamos prontamente que se trata de la pérdida de sentido, la pérdida de valor, la pérdida que se da después de la muerte de Dios, que ya deja una especie de vacío en el ser, ¿sí? O sea, aquello que nos iluminaba toda la vida y nos decía cómo actuar y nos decía cómo ser, ya no existe, o mejor dicho, ya no nos regimos por él. Entonces, bueno, tenemos que pensarlo de otra manera. Em, por ejemplo, eso lo podemos ver también en términos morales, ¿no? Es decir, ahora que todo el mundo está tan depravado, eso es porque ya no hay moral y ya no hay padres. ¿Entienden cómo este tema también está bien em,
imbrincado con lo que estamos intentando decir. Es decir, bueno, ¿y ahora cómo establecemos las normas? ¿Y ahora cómo sabemos cómo comportarnos si ya no tenemos a la Iglesia Católica diciéndonos que el único tipo de sexualidad aceptable es la sexualidad entre un hombre y una mujer con coito vaginal, con buscando hijos? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, seguramente cualquier cosa se puede hacer. Me parece que esa no es la respuesta que da ni Freud ni Lacan, pero es hasta cierto punto lo que está impregnado en la cultura. Es decir, a Dios muerto, entonces cualquier cosa puede pasar, ¿sí? En inglés hay una frase que es while the cat is away, mientras que el gato no está, the mice come out and play. Los ratones salen a jugar, ¿sí? Es decir, mientras no hay alguien vigilándonos, entonces seguramente va a suceder cualquier tipo de depravación y perversión, ¿sí? Bien, ese sería el primer tema que vamos a trabajar. El segundo tema que vamos a trabajar es el falo y su cálculo en el esquema R. El esquema R es un esquema que Lacan propone de una cuestión preliminar, que es un escrito en lo que en castellano se ha publicado como escritos 2. Saben, lo digo así porque saben que escritos en realidad en francés fue publicado en un solo tomo, dato de color. Entonces, el esquema de R tiene algo muy particular que debe ser entre las cosas que Lacan más, perdón, entre las cosas de Lacan que más se estudian sobre las que Lacan menos dijo. Porque en realidad el esquema R y el esquema I están casi exclusivamente y casi únicamente en de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, que es el título largo, completo, de una cuestión preliminar. Entonces, se habla un montón sobre el esquema de R. No estoy diciendo que se habla a profundidad, no estoy diciendo que efectivamente se hable muchos desarrollos, pero sí se habla sobre él muchísimo, se referencia un montón. Sin embargo, Lacan lo utilizó muy poco. Hay un par de referencias en los seminarios y aparte de eso yo no he encontrado más nada. Y he buscado, porque es un tema que a mí me interesa, pero no hay. Por lo menos yo no he encontrado. Entonces, en ese esquema R, que después vamos a ver, se los voy a presentar, hay lo que yo voy a proponer, que es el cálculo del falo. ¿Sí? Es decir, que se logra hacer una maniobra que encuentra el falo, ¿sí? O que revela o que devela el falo. La metáfora paterna permite ubicar la significación compartida y el tema del inconsciente. En este sentido, creo que después van a trabajar la metáfora paterna. De cualquier manera, creo que Bruno la semana pasada la trabajó, pero lo que a mí me interesa decir de la metáfora paterna para los efectos de hoy es que la metáfora paterna es una operación donde el nombre del padre permite ubicar el falo. Y eso lo vamos a ver en el esquema de R. ¿Sí? Voy a hacer algunas referencias a la metáfora paterna, pero no me interesa meternos mucho por ahí. Solo quiero que sepan que ahí está formalizada la manera en la cual el nombre del padre logra hacer surgir el falo. ¿Sí? Por eso del lado izquierdo tienen el nombre del padre, del lado derecho tienen el falo que antes no estaba. Y después quiero hacer una pequeña crítica a las lecturas que proponen que dicho esquema es un cross-cup y no dos triángulos homólogos. Es decir, hay una tendencia, incluso acá en Apola, diría casi exclusivamente acá en Apola, en decir que el esquema de R es un cross-cup, y yo quiero decir que sí lo es, y también son dos triángulos homólogos dependiendo de cómo se lea. ¿Sí? Es decir, que no es exclusivamente un cross-cup. Es decir, que también son triángulos homólogos y que justamente, miren lo rico, a partir de la lectura se puede hacer ese cambio. ¿Sí? Que es un cambio que incluso implica diferentes tipos de matemática, diferentes tipos de geometría. Bueno, voy a seguir un poco más. Este es el programa de investigación científica de apertura en el 2010. Está en El Rey está desnudo. Lo envié por email. Si alguien no lo tiene, se lo puede pedir después a Julián o me lo puede pedir directamente a mí. Se lo envío. De cualquier manera, lo único que me interesa tomar hoy del programa de investigación científica es el tema del nihilismo. Ustedes saben que hay este cuadrito, creo que ya debe ser bastante famoso entre ustedes, donde se propone
dos paradigmas diferentes. Está el posicionamiento del lacanismo y el posicionamiento que proponemos. Así lo llaman en ese momento, ahora lo llaman Lacan y Freud. Sobre eso va a ser mi presentación en las jornadas. Yo me quedo con esto, posicionamiento del lacanismo y posicionamiento que proponemos, que no es lo mismo que decir Lacan y Freud. ¿Ven por qué no? Porque se trata de tendencias y de corrientes y no de personas. Me parece que eso tiene más valor. Entonces voy con los conceptos fundamentales que están acá. Básicamente el nihilismo acá proponen que es algo malo, ¿sí? Ausencia de valores o sentidos trascendentes, compartidos y vinculantes. Como les decía anteriormente, todos antes pensábamos que Dios era la máxima, el máximo valor, que actuar en consonancia con lo que Dios había propuesto para nosotros era la mejor manera de vivir la vida, y ya eso se perdió porque nadie cree en Dios. ¿Cómo? Ojo porque, claro, sí, sí, tienes razón en lo que estás diciendo. Ha habido un cambio al respecto. De hecho, justamente ahorita estoy haciendo un trabajo sobre cómo entiendo que el trauma es uno de los nombres de Dios, porque justamente es una manera de identificarse, de causar un origen, de algo que está oculto, que se tiene que revelar, etcétera. Pero digamos que lo que, en realidad no sé si saben que la muerte de Dios es de Lutero, de Martín Lutero. ¿Saben quién es el Martín Lutero? El que empezó la Reforma Protestante, que digamos que es uno de los cambios más importantes que ha sufrido en la cultura occidental. Martín Lutero plantea que Dios está muerto, ¿sí? Después lo retoma Hegel y después lo retoma Nietzsche. También es dato de color. Pero lo que quiero decir es que hay como, ojo porque son sentidos trascendentes, compartidos y vinculantes. Hay, sí, digamos, digamos, dioses más locales. Hay como una especie de politeísmo, mucho más los que estamos a favor de la despenalización del aborto, por ejemplo. Entonces, eso puede ser que se erija como una especie de dios que permita vincular todos. Sin- Digo, ¿no pensás que la Iglesia, el Vaticano, no es una institución muy poderosa actualmente en Occidente? ¿Perdió Sí, sí, poder? sí, por supuesto, eso no lo estoy negando, pero ahora se trata de una institución, no se trata de Dios como una especie de origen desde donde viene todo el universo y que nos otorga nuestros valores. Obviamente hay un montón de católicos, yo estudié en un colegio del Opus Dei, eh, hay muchos. Sin embargo, lo que estoy diciendo es que no es la manera en la cual se organiza la sociedad actualmente. Y más allá de eso, por ejemplo, antes, con el politeísmo griego, por ejemplo, se tenía la manera de armarse alrededor de los dioses. Es decir, la manera que yo viviera bien sería, por ejemplo, que actuar de tal manera que fuese en consonancia con Atena. ¿Sí? Pero ya no tenemos eso. O sea, de hecho, o sea, capaz lo que más nos viene a nosotros a la consulta es gente no sabiendo cómo actuar. Digamos, es un problema mucho más grande. Tienes razón, no te lo estoy negando en lo más mínimo, que sigue habiendo muchísimo católico y sigue habiendo mucha gente que trata, por ejemplo, el dinero o la droga como su Dios, sin duda. Sin embargo, no hay una cosa así compartida alrededor de la cual la sociedad se une. En tal caso pudiera ser, por ejemplo, el individuo o la biología, ¿sí? Pero no hay este elemento, esta entidad primaria que dio origen a todo y que es algo trascendente y que nos une a todos como una sola especie, digamos. Vos decís que es un problema, como que no hay consenso, no está el mismo consenso que había antes, que perdió consenso Dios, Claro, ausencia de valores o sentidos trascendentes, compartidos y vinculantes. porque hay iglesias que aparecen a la medianoche en la televisión que te dicen, hay como una rebrote de la Sí, está bien, sin duda. Sin embargo, ojo, como estás diciendo que son muchas. No es la pero es un Dios.
siempre hablan incluyéndose las unas a las otras. He escuchado bastante de eso porque me interesó el fenómeno, ¿no? De repente son gente que habla en nombre de Dios, que no sé ni, nadie sabe muy bien quiénes son, pero ahí se ponen y ahí arengan en nombre de Dios y todos en comunión pareciera, y no excluyendo a las demás creencias, o sea, aglutinan o intentan, no sé qué efecto finalmente tendrán, pero veo esa tendencia como a reedificar esa idea nuevamente, no sé. Tienes mucha razón y justamente de eso vamos a intentar hablar hoy, ¿sí? ¿Tú quieres decir algo? No, me parece que una manera de deslindar y de situar es pensar que Dios, tal como se vivía en la Edad Media, en los inicios del cristianismo, para adelante, antes, digamos, antes del Renacimiento o hasta, es implica un modo de vida cultural, económico, subjetivo, totalmente diferente al actual. Y estas creencias, como vos decís, donde aparecen montones de iglesias, están inmersas en otro modo de vida, que es el modo de vida del consumo capitalista, digo, sin ponerle valor, digo, como una cuestión sociológica, que implica modos de vida totalmente distintos. Por eso la muerte de Dios está vigente, digamos, en el campo, digamos, de la cultura y del momento histórico-social en el que estamos. O sea, no hay Dios, en el sentido de que no hay un ordenador primario que ordena la vida de un colectivo humano, como podía haber sido la Europa medieval antes de la Reforma, pongamos por caso. Es otra cosa, y la Reforma no por nada viene de la mano, digamos, de un ascenso y del comienzo, digamos, del capitalismo, justamente, ¿no? Porque va a significar otros modos de vida, otros modos de relación, quiere decir, ¿no? Otro modo de relación y otra emergencia de la subjetividad, que también digamos, aparece también con Descartes, con el cogito, digamos, hay toda una serie de cuestiones, digamos, que hay que ponerlas hay que articularlas para comprender qué quiere decir la muerte de Dios, más allá de que haya mucha gente que puede creer en Dios, que tiene sus dioses privados, más públicos, menos públicos, a eso me refiero. Claro, justamente lo que vamos a intentar plantear hoy es que a partir de esta ausencia de una entidad, surge un montón de otras entidades que sí, está bien, se aglutinan, se hacen grupo, sin embargo no logran hacer uno, ¿sí? Uno total, uno totalizador. Bueno, entonces el posicionamiento del lacanismo es que jerarquía del sinsentido, entendido como no hay sentido en la orientación de la cura, que sería entonces esto de a Dios muerto entonces se puede decir cualquier cosa, ¿sí? O lo que había dicho Norberto la otra vez, bueno, si no vamos a regirnos por la verdad como adecuación entre proposición y realidad, ¿sí? La nieve es blanca porque la nieve es blanca. Si no nos vamos a regir por eso, entonces se puede decir cualquier cosa, incluso negar el holocausto, ¿sí? Hacia ahí me parece que no van las cosas que queremos proponer, ¿sí? No es a partir de la ausencia de un absoluto, entonces cualquier cosa puede pasar. Que además es lo que sucede también con la lógica que sostiene el principio de no contradicción. Es decir, a partir de una contradicción, cualquier cosa puede pasar. A partir del momento que yo digo es mi madre y no es mi madre, entonces puede aparecer un dinosaurio verde por ahí. Me parece que por ahí no van las cosas. Hay cosas, digamos, más ridículas que otras. Y el posicionamiento que proponemos, propuesta del objeto A como el fin de la dirección de la cura, entendido como creación ex nihilo, realización del deseo. Hasta ahí no vamos a llegar hoy, ¿sí? Sin embargo, lo que quiero decir es que, digámoslo así, el falo es un paso hacia eso, hacia el objeto A. Pero bueno, no, no tenemos tiempo para llegar hasta allá. Pero sí capaz podamos decir un par de cositas al respecto. Vamos con esto primero. Este es el esquema R, ¿sí? Lo que me interesa que veamos de esto es
casi únicamente esto, que es el falo, esto, que es P, acá hay una P, ¿sí? Y un A. Acá, ¿sí? P en A. Acá tenemos PA, acá tenemos falo S, falo sujeto. Acá tenemos un triángulo, acá tenemos otro triángulo. Por ahora, quedémonos con eso, ¿ok? Y de hecho, creo que es lo único que vamos a tocar. Sin embargo, quiero que eso lo vean muy bien para regresar a otra cosa antes. Les voy a dar un segundo porque veo que hay algunos que están escribiendo un poco. Sí, ya lo enviaron, de hecho. Ya Julián lo envió. Ok. Ok, acá hay dos pinturas. Una es más onda de Renacimiento, otra es más cubista. Pero lo que quiero relacionar de las dos es que nosotros las vemos y son un poco raras, ¿no? ¿Por qué son raras? Ok. Claro, es decir, no tienen perspectiva. Pero ¿cómo saben? Julián, ¿le puede? Sí. ¿Cómo saben que no tienen perspectiva? O sea, ¿qué elementos les dicen que no tienen perspectiva? Digo, para alguien que no sepa mucho sobre la perspectiva. No hay proporciones, no se advierten las proporciones esperadas. Son en relación a tomar una de ellas, las demás no se ajustan a ninguna, cada una está. Hablo de eso no tiene perspectiva y eso no tiene coherencia, digamos, no es representativo de nada, no es figurativo. La perspectiva renacentista intenta justamente perspectiva y se construye con las líneas de fuga como una donde las figuras adoptan, digamos, por eso mismo los tamaños que dan cuenta en el plano de distancias y demás permiten que uno vea una realidad pintada como lo vería el ojo en las 3 dimensiones. En cambio, esa perspectiva, que es un poco anterior, fíjate que ahí los que están más cerca o más lejos están logrados más bien por el tamaño de los personajes, es casi muy planimétrica esa, como aplastada. Y aquello no tiene nada que ver, es otra propuesta totalmente distinta, deconstruye todo el espacio, Picasso, y bueno, y los modernos y los contemporáneos, ¿no? Es otra cosa, ya no se puede analizar desde el punto de vista de la perspectiva renacentista propiamente dicha. Claro, es decir, lo que me interesa plantear un poco de las dos es que vean que son figuras donde no parecen lo que nosotros normalmente vemos, ¿no? Y donde más bien las cosas parecieran tener como una especie de tamaño según su importancia, ¿sí? O sea, por ejemplo, acá los ojos, si se ponen a ver, son gigantes, ¿sí? O sea, los ojos de nosotros no son tan grandes. Sin embargo, obviamente nosotros cuando vemos una cara, una de las primeras cosas que notamos son los ojos. Una de las cosas que más nos llama la atención. Y por eso acá son gigantes. Lo mismo con la nariz. Esto con la nariz. Y ven que está como medio de lado, pero aún así se ven las dos fosas nasales a la vez, etc. La boca también, se ve como toda la boca a la vez. También pasa mucho con los niños cuando empiezan a dibujar, que por ejemplo le dibujan las 4 patas a los caballos de igual tamaño, como si efectivamente así se vieran, y todos obviamente van una al lado de la otra porque se tienen que ver las 4. Porque sabemos que los caballos tienen 4 patas, entonces los tenemos que dibujar así. Sin embargo, cuando nosotros estamos viendo, uno no ve las 4 patas del caballo a la vez necesariamente. Esto es lo que estaban diciendo sobre la línea de fuga. Sí, las líneas de fuga y el punto de fuga, ¿sí? Estas líneas, ¿verdad?
ustedes ven, se pueden imaginar que esta línea acá y esta línea acá, como la especie de techo de lo que sea que es esto, son líneas paralelas, ¿sí? Es decir, conservan la misma distancia entre ellas. Sin embargo, ven que acá cada vez se van poniendo un poco más cercanas, ¿sí? O sea, acá, no sé cuánto habrá ahí, pongamos 2 centímetros, y acá, no sé cuánto habrá, pongamos 20 centímetros, ¿sí? O sea, se va achicando cada vez la distancia entre las diferentes vigas de esto que supuestamente son paralelas. Y efectivamente nosotros cuando vemos un poco, vemos más así. Cuando estamos viendo al final de una calle larguísima, vemos como si efectivamente se estuviera juntando. Entonces acá tenemos algo mucho más de el tamaño corresponde con la importancia. Acá, ¿qué sería lo más importante? Producir efecto de realidad, bien. Voy a dar otra oportunidad de adivinar porque eso está bien, pero no es lo que yo quiero escuchar, pero está muy bien igual. Producir el efecto de 3 dimensiones, sí, está bien. Lo que yo quiero escuchar, así que lo voy a decir, es la persona, ¿sí? Es decir, que nosotros estamos acá con perspectiva, estamos viendo aquello que está planteado, ¿sí? Es decir, esto está dibujado como si nosotros lo fuéramos a ver. Claro, o sea, está bien, está este punto acá que tiene una especie de correspondencia con mi ojo, digamos, ¿sí? Entonces, el cuadro sirve como una especie de pantalla, por decirlo de alguna manera, y yo veo lo mismo que alguien parado en este puntico acá vería, pero digamos al revés. O sea, si lo dibujaran desde acá, en este punto del dibujo inverso, ¿entiendes? Estaría yo. Es como una especie de espejo, ¿no? O sea, cuando ustedes se ven enfrente de un espejo y se alejan, lo otro se aleja también. Cuando se acercan, el otro se acerca también. Entonces tenemos persona que ve, percipiens, ¿sí? La persona que percibe, percipiens, y perceptum, ¿sí? Aquello percibido. Aquello percibido, ¿dónde estaría? Sobre todo en este lugar, ¿sí? Porque eso es lo que más estamos viendo. Está bien, acá tenemos un cuadro, entonces vemos un montón de otras cosas, pero este cuadro nos fuerza la mirada para que nosotros estemos viendo justo este punto acá en el medio. Casi podríamos decir que esta perspectiva obliga a un punto de vista prácticamente el mismo para todos. Si estás parado más o menos en el mismo lugar mirando el cuadro. O sea, no da lugar a juegos de interpretación, como puede ser la pintura de Picasso o la pintura más moderna, ¿no? Claro, o este tipo de pintura donde hay una anamorfosis, Claro. como la más famosa es la de los emperadores. ¿Se llama así? No me acuerdo. No sé, la que está... ¿Ah? Los embajadores, muchas gracias. Sí. Los embajadores De que tienen Holstein. como una especie La de de carabela Holstein, sí, sí. así en el medio Sí. y dependiendo de si uno lo ve exactamente en algún lugar, se ve. Bueno, Sí, bien. Entonces veamos acá. Acá lo que yo les quiero plantear, hoy por lo menos, es que esto es lo que sirve de cuadro. Esta línea MI, ¿la ven? Sirve de cuadro. Acá está P en A, que sería, digamos, el nombre del padre, y acá está el falo y el sujeto. Entonces, lo que yo quiero proponer es como si nosotros estuviésemos parados acá y estamos viendo esto como pantalla y de alguna manera u otra lo que queremos es buscar esto que está acá. El falo. ¿Ven entonces cómo se conjuga con esto que habíamos estado hablando antes con respecto al valor? ¿Sí?
No, quiero decir, imaginémonos lo siguiente. Acá en MI hay parado un cuadro que viene hacia acá, ¿sí? En el eje Z. Acá hay un cuadro donde está dibujado el falo. Que ese falo nosotros por perspectiva lo vemos como si estuviera acá atrás. Y ese falo, bueno, lleguemos hasta ahí por ahora. ¿Se entiende un poco mejor o todavía no? No, no mucho. Ok, imaginémonos. Son lo que el cuadro obliga a ver. ¿Sí? Es el punto de fuga, claro, el phi sería el punto de fuga. Este puntico que está acá, a ver. Este punto que está acá es el falo. Y este es el cuadro, es esto. Y esto está acá, lo que pasa es que está acá y no lo podemos ver. ¿Sí? O sea, sale. ¿Ahora qué hacemos con esto? ¿Sí? Sería la pregunta, ¿sí? Más grande. Pero primero quiero ver que se haya entendido cuál es la lectura que estoy proponiendo de esto. ¿Se entiende un poco? ¿Hay algo que no quede muy claro? Nada, que me suena muy fuertemente la cuestión de la significación compartida. Que el falo, digamos que sería efecto de la significación fálica. Tomando el cuadro que vos planteabas, que es un cuadro, digamos, o es una perspectiva que fuerza muy fuertemente a una significación compartida. Es difícil que alguien diga, no, allá en el punto ese, no, yo veo, no sé, a eso me refiero, ¿no? No sé si va por ahí. Sí, va por ahí la cosa. Que justamente, digamos, lo que quiero plantear como un paso del análisis, un pasito, sería justamente encontrar eso. ¿Y por qué encontrar eso? Porque el falo justamente es... esto también se me olvidó ponerlo en el PowerPoint. Pero ¿saben cuáles son los relojes de sol? No, que son un palito. Que tiene alrededor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y dependiendo de la sombra, claro, se ubica la hora. No me acuerdo dónde es, creo que es de una cuestión preliminar, pero creo que es más hacia el final. Lacan propone que esa misma, digamos, el palito del reloj solar es a la hora, ¿sí? Palito de reloj solar, hora. No, más bien lo que el falo es al sujeto. ¿Sí? Es lo que permite, el falo es lo que permite ubicar el sujeto. ¿Sí? Usen el micrófono, por favor, porque si no después se... El sujeto como materia o tema sería la hora que es, efectivamente. Claro, ¿de qué estamos hablando, digamos? Claro. O sea, ¿de qué se trata todo esto? ¿Sí? ¿Y cómo se encuentra eso? Se encuentra a partir del establecimiento de esta significación compartida que llamamos falo. Bien. Y ojo, porque es una significación compartida no universal. Esto está dado porque Dios murió. Soy muy bajito y hay gente que no me ve. Esto está dado porque Dios murió, ¿sí? Es decir, si Dios existiera, no hubiese falo. Porque, ¿perdón? No, pero vean que sucedió así. O sea, es a partir de la muerte de Dios que surge el psicoanálisis. No sé si ustedes se han puesto a pensar mucho sobre las implicancias de que el psicoanálisis sea algo tan
tan joven. O sea, tiene 100 años. Dentro de las historias de las disciplinas eso es muy poco. ¿Y por qué surge ahorita y no surgió antes? Creo que una respuesta que está implícita en el programa de investigación científica es que tiene que ver con el nihilismo. Porque si justamente el psicoanálisis es una manera de curar el nihilismo, entonces hay que tener nihilismo para después poder curarlo. ¿Sí? Es como curar a alguien de un dolor de muela cuando no tiene dolor de muela. Entonces, es a partir del nihilismo que surge el psicoanálisis justamente porque hace este tipo de cosas. Y ahí es donde a mí me gustaría dar capaz alguna pista de por qué utilizar falo. ¿Sí? Porque ahorita todo está muy bien, pero pudimos haber escrito gato ahí y da igual. ¿Tienes una pregunta? Vayamos con esa antes de que diga esto. Hola. Sí, sí. Digo, lo he leído, no me recuerdo bien, pero lo que le pasa a Dios es que se urbanizó. Es uno más, sin omnipotencia y ningún tipo de poderes. Él está entre nosotros, en realidad. Hay un Dios, pero no el Dios del tamaño que nosotros suponíamos hasta el siglo XV. El Dios de cada uno, ponele. En eso, como los griegos, los romanos, hay un Dios personal, pero está urbanizado. O sea, no es sagrado, no es divino. Entonces, perdió el poder absolutamente. Ok, pero ese poder es el que define a Dios. ¿Sí? O sea, esta parte de la definición, deja de cumplir con la definición, por un lado. Por otro lado, no estoy muy seguro que los dioses en Grecia y en Roma fuesen personales, eso es dato de color, pero sí estoy muy de acuerdo con algo que estás diciendo. Otra cosa que pusiera como nota a pie de página, es que en realidad eso sucede con el cristianismo, que es la encarnación de Dios. Hay todo un problema grandísimo a principios del medioevo sobre si Dios es humano o no. Sobre si Jesucristo es humano o no. Y justamente eso tiene que ver con tu pregunta. ¿Se entiende? Porque si es humano como nosotros. Y entonces no es Dios. Y está justo esa pregunta. Todo eso, digamos que es más de color. Quedémonos con la parte donde dijiste de cada uno tiene su verdad. Sobre eso quiero llegar acá. Vean un momentico estas imágenes, son imágenes que seguro ya han visto antes. Básicamente lo que dicen es, dependiendo de la perspectiva, cada uno verá algo diferente, entonces hay muchas verdades porque, se puede ver de muchos lugares diferentes. Estas imágenes son muy engañosas. ¿Por qué? Primero algo que me gustaría decir. Fíjense que todos tienen que ver con números. ¿Sí? La diferencia, bueno, entre cuatro lados y ¿cuántos lados tiene un círculo? ¿Uno? Sí. Sí. Ok, 4 lados y 1 o 0 lados, ahorita no me acuerdo. Pero ojo, porque la diferencia acá es que sea 4 o 0 o 1, digamos, que 4 no es lo mismo que 1, digamos que es 1. Y por ejemplo, en topología obviamente esto no funciona. ¿Sí? Porque en topología es lo mismo un cuadrado que un círculo. O sea, no hay diferencia ahí. Bien, voy acá, este sí es más obvio, uno dice 4, otro dice 3, y lo que está implícito ahí es, y son diferentes porque 4 es diferente de 3. Y acá pasa lo mismo, y es diferente porque 6 es diferente de 9. Es decir, que tiene que ver con algo matemático, y después capaz retomemos eso un poco. Pero lo que quiero decir, antes de quizás retomar eso, es que estas cosas son engañosas porque en realidad lo estás viendo más o menos de los dos lugares que lo puedes ver. O sea, si alguien se para acá, va a decir, es un 6 o un 9. Lo mismo como si alguien se para de este lado. ¿Sí? Está bien, están en los dos puntos privilegiados donde efectivamente se puede ver algo distinto. Pero no hay tantas maneras de posicionarse. Bueno, pero ven también cómo esto se remite, estas dos,
te remiten a esto que estamos planteando acá. Entre falo, acá está, esto sería una personita, MI sería el objeto ese que está en el medio, y P sería la otra personita. ¿Sí? Vamos bien. Ok, entonces, regresemos. Sí, ¿hay preguntas? Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Idea hacia dónde vamos? Quiero decir algo que va a ser medio polémico. El nihilismo tiene que ver con la matematización. ¿En qué sentido? En que cuando matematizamos o cuando logizamos, las cosas pierden su valor. En el siguiente sentido, da igual si es esto o esto otro. ¿Sí? Por ejemplo, está lloviendo, por lo tanto se está mojando el piso. Pero no importa si está lloviendo el martes, el miércoles, temprano, en la noche, si hay algo cubriéndolo o no. En el momento de matematizar o de logizar, se extrae el significado. Y por eso la pregunta del tipo ¿qué quiere decir 2? No tiene sentido. Esta progresiva matematización o logización obviamente toma su colmo, digamos, con Descartes. ¿En qué sentido? A ver. Hola. Sí, yo creo que reivindica toda la visión del mundo de Descartes. Lo único que me hace existir es saber que puedo pensar. Todo lo demás no es verdad, no, mis sentidos me engañan. Claro, sí. Por eso busca la evidencia distinta para cada caso. Incluso cuando piensa en Dios, él piensa que es grande para él, o el mundo. Entonces, él descarta todo eso. Claro. Sí, es decir, una de las cosas que hace Descartes es ir quitando los diferentes significados para poder intentar quedarse con cosas claras y distintas. ¿Sí? Justamente al poder quedarse con cosas claras y distintas es como decir, por ejemplo, X es diferente de Y. Pero que él ni siquiera importa qué son esas cosas claras y distintas. De hecho, en algún momento dice como que deberíamos tener que establecer una moralidad al respecto, y la moralidad se termina estableciendo con Kant, y es una moralidad donde la persona y la voluntad de la persona están completamente borradas. Es decir, deberías actuar de tal manera que lo tuyo sea verdad universalmente. ¿Se entiende? Es una progresiva logización, matematización, en el sentido de que le van borrando. No sé cuántos de ustedes asistieron al curso de Martín, pero él lo planteó bastante claramente, ¿sí? Hizo un desarrollo lógico muy bueno y después dice, bueno, pero esto sin meterle el significante, y escuchen, por favor, significante, ¿sí? O sea, ¿qué importa? No, pero quiero decir, significante quiere decir que importa también. ¿Sí? O sea, que algo sea significante es que importe. Una de las acepciones en la Real Academia Española de significante es importante. Que da sentido, ya que toma sentido en relación, en la función, digamos. Sin significante la función, entendí yo. Sin la función significante. Disculpa, no estoy entendiendo. A ver, si yo Sí. me estoy explicando confusamente. Digo, no tiene esto sin la función, sin significante, dijiste vos que dice Martín. Vos dijiste que dice Martín. Sin significante. No. Yo estoy planteando que Martín hizo un desarrollo lógico muy bueno, reivindica muchísimo la parte lógica, la parte matemática, pero después plantea que es necesario La función significante. la función significante, ¿sí? Ese 1, ese 2 para tener un sentido.
Claro, para tener un sentido. Eso. Ah, Y ojo, porque sentido lo estamos diciendo en campo donde pueden aparecer diferentes objetos, donde pueden aparecer diferentes seres, pero también quiere decir sentido de la vida, ¿sí? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Sí? Y justamente, pues, traigamos de nuevo la parte de nihilismo. Justamente lo que estamos intentando plantear es una especie de, bueno, ¿y qué carajo hacemos? ¿Sí? O sea, plantear nihilismo es plantear que la neurosis es una enfermedad de falta de sentido. Y justamente entonces su cura tendrá algo que poder modificar sobre el sentido. No quiero decir encontrar el sentido, por ahí no voy, pero sí quiero decir una modificación posible que tenga en cuenta el sentido. pienso en los pacientes y los pacientes tienen teorías acabadas de lo que les pasa. Vienen con una historia o una teoría del por qué sufren, tienen sentidos. No es que no tengan. Lo que pasa es que hay que mover eso, me parece. No es que vienen en una crisis existencial todos, sino ¿De que acuerdo? vienen llenos de sentidos, sufrientes por esos sentidos. Algunos, sí, y hay algunos que no, que es lo que estás diciendo, estoy de acuerdo. Em, a ver, lo que quiero decir es que justamente el trabajo con el significante posibilita una modificación con respecto al sentido. ¿Sí? Tienes razón y está muy buena tu objeción, tu comentario, en el sentido de que sí, estamos hablando como si hubiese un paciente universal y eso no lo hay. Sin embargo, justamente tú también estás diciendo que el problema tendría más que ver con, bueno, este sentido entonces coagulado, que sigue siendo un problema de sentido. ¿Sí? Em, bien, entonces, a ver. Claro, a ver, si quieren estudiar estos temas, voy a dar un poco de bibliografía. Hay este libro buenísimo, que probablemente les vaya a recomendar muchas veces más, que se llama All Things Shining, que se llama Todas Cosas Resplandecientes. eh, Todas las cosas resplandecientes. No tengo la mínima idea. Sí, debía haber buscado y no lo hice, lo siento. No, el libro es en inglés. Se llama All Things Shining. Es de un profesor heideggeriano que ya falleció de Berkeley. Se llama Todas las cosas resplandecientes, o sí, algo así. Leyendo los clásicos occidentales para encontrar significado en la era secular. Tiene unas tesis, digamos, la tesis del libro, no la compren, por favor. Sin embargo, tiene muchos otros desarrollos sobre el nihilismo que son muy buenos. Por ejemplo, él acá dice, esto es en la página 137, yo voy a traducir. Son dos autores en realidad. Son Hubert Dreyfus, H-U-B-E-R-T, como Humberto, pero sin la M y sin la O. Hubert Dreyfus, D-R-E-Y-F-U-S. Ese es un autor. Otro autor es Sean, S-E-A-N. Dorrance, D-O, como Dorrance, con C. Y Kelly, como la de Barbie. K-E-L-L-Y. En la página 137 dice, Descartes está hablando en este momento de Dante o Lutero. Él va haciendo como un recorrido a partir de la mitología griega para llegar a las días actuales con David Foster Wallace, que es un autor muy importante, actual, y bueno, ya está muerto, pero contemporáneo, digamos. Y después de estar hablando de Lutero y Dante, dice, esto es lo que me importa. Si no entendieron nada de lo anterior, no importa. Descartes tomó el próximo
paso grande hacia el nihilismo al denigrar receptividad totalmente, ¿sí? O sea, antes se pensaba que uno tenía que recibir a Dios o la gracia de Dios para poder efectivamente vivir una buena vida. Es decir, hizo dos cosas. Uno, denigró la receptividad, en que él después lo propone como que tenemos que darle gracias a todo eso. Es lo que les digo que no compren. Pero sí compren que Descartes tomó un paso hacia el nihilismo al denigrar la receptividad y enfocarse exclusivamente en lo que uno puede obtener por su propia voluntad. ¿Sí? Entonces, él propone que Descartes estableció el mundo moderno donde nos entendemos a nosotros mismos como sujetos autosuficientes parados sobre objetos autosuficientes. Que de hecho no sé si se han puesto a ver que está este problema también en los problemas grandísimos que se ven incluso en los... ¿Cómo se llama esto? Los más y los menos del seminario 2 y de la carta robada. Eso se trata sobre cómo podemos leerle la mente a los otros. ¿Sí? ¿Cómo podemos leerle la mente a los otros? ¿Cómo podemos adivinar lo que los otros están pensando? Porque si pudiésemos adivinar lo que los otros están pensando, sabemos, es como si estuviéramos jugando papel, piedra o tijera. Si le podemos leer la mente, yo digo, él va a poner papel, yo pongo tijera. ¿Sí? Y ese problema también tiene mucho que ver con Descartes. Porque yo puedo saber lo que yo estoy pensando, pero como el otro hasta cierto punto incluso parece como un objeto más, entonces no hay manera de que yo sepa lo que el otro está pensando. De hecho, ahí empieza todo el tema de si los otros son robots o no. Porque ¿cómo saber si la otra persona es un robot si es un objeto en realidad? Si lo único que lo que yo estoy seguro es que yo soy un sujeto. Bien. Bueno, eso es lo que quiero decir sobre este libro. Después, si quieren leer un poco sobre el falo y la vida, les voy a leer un poco de esto. El libro de Alfredo Edelstein de Estructuras Clínicas a partir de Jacques Lacan, el volumen 1. Voy. En la página 177, en realidad un poco antes también pueden leer y les va a ir bien. El 1. Yo quiero poner el esquema R mientras. Ah, está el esquema R. Bien, perfecto. En la página 177 dice, existe una íntima relación entre el sujeto y el significante fálico. Tal relación se caracteriza por el hecho de que el significante del sujeto se encuentra forcluido y por avenir a la realidad como significación de esa falta, por lo que es significación fálica. Además, el falo simbólico es el único significante distinto a todos los otros. Ven la importancia del significante fálico y cómo justamente acá esto es lo diferente a los otros. Esto no entra dentro de las reglas de percepción, digamos, sino que es ahí ese punto al infinito donde las reglas todas se pierden, porque ustedes se ponen a ver, ahí es a donde llega todo y es como si eso fuera un masacote de esto, de todos los diferentes materiales que hay ahí. ¿Sí? O sea, en ese punto al infinito se tuviera que entregar todo y obviamente eso no. Voy de nuevo, voy a leer el mismo párrafo otra vez. Existe una íntima relación entre el sujeto y el significante fálico. Tal relación se caracteriza por el hecho de que el significante del sujeto se encuentra forcluido y por advenir a la realidad como significación de esa falta. De ahí es una oración más oscura que clara, pero lo que quiero que oigan en este momento es justamente que a partir del falo se puede encontrar el sujeto. Tal relación se caracteriza por el hecho de que el significante del sujeto se encuentra forcluido y por advenir a la realidad como significación de esa falta, por lo que es significación fálica. Además, el falo simbólico es el único significante distinto a todos los otros. La forclusión del significante del sujeto se articula así con el significante de una falta en el conjunto de los significantes. Es decir, ese que tenemos ahí se articula con el falo, con el significante de una falta en el conjunto de los significantes.
Lo que Lacan plantea es que la forclusión del significante del sujeto está correlacionada a la función del significante fálico, que, como el significante de una falta en el otro, S barrado de A posee la lógica de raíz cuadrada de -1. Es decir, es algo que pareciera imposible, que solo a partir de una letra se puede resolver. Este significante es impronunciable como tal, solo marca la falta. ¿Sí? Acá también en realidad lo pueden ver, porque ese punto es un punto es un punto casi ausente. Pero que a la vez sostiene todo. ¿Sí? Y una cosita más sobre este que marca la falta. Justamente por marcar la falta, en el seminario 20, Lacan dice que esta cita, si a alguien le interesa, escríbame y se la envío. Que dice que el falo es aquello que indica o que simboliza la ausencia de relación sexual. ¿Sí? Ven cómo la muerte de Dios es lo que abre, lo que pone en flagrantemente a la vista la ausencia de relación sexual, es decir, la ausencia de algo que pudiera permitirnos todos relacionarnos unos con el otro, la pérdida de referentes, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Que nosotros nos armamos otra cosa. Eso que nos armamos, tribu por tribu, familia por familia, sería el falo, que sería eso que nosotros nos armamos para poder hacer ahí, digámoslo así, con la relación sexual. Y por eso justamente me parece que capaz convenga llamarlo falo, porque, digamos, a ver, para decirlo mejor, eso explicaría un poco por qué se llama falo, ¿sí? En el siguiente sentido. Si para Freud, y para muchos, porque no neguemos, la diferencia más grande es la diferencia entre hombre y mujer, está mal, no estoy diciendo que esté bien, ni estoy diciendo, pero es lo que corre. O sea, si nosotros salimos acá, si yo ahorita me pongo un vestido, ¿sí? Me afeito, obviamente, y salgo a la calle, lo primero que la gente se va a estar preguntando ¿es hombre o mujer? ¿Sí? Como si eso fuese lo más importante. Bien, entonces, esa diferencia tan tajante como si fueran dos mundos completamente diferentes, se presenta a partir del falo en la obra de Freud. Entonces, ¿cuál diría yo que es la estrategia que toma Lacan para esto? Deshacerlo completamente y mantener las mismas palabras. Que incluso, no sé si ven que el trabajo magnífico, extraordinario, por favor sigan lo que está haciendo Diego Hernán González, es el trabajo justamente de quitarle esas palabras, los restos freudianos, a las fórmulas de la sexuación. Pero ahora, ¿es ese el sentido lacaniano? Lo estoy preguntando, obviamente, nada más por un tema de ver, digamos, el designio del autor. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal, me parece, de nuevo, recalco, me parece fantástica la investigación que está haciendo Diego, por favor síganla. Sin embargo, Lacan tomó mucho para hacer esas fórmulas de la sexuación y después le metió hombre y mujer. ¿Ustedes creen que lo hizo así casualmente? O sea, si lo que estaba intentando era formalizar dos lados diferentes, lo logró, dos lugares diferentes, inconmensurables, cada uno con su propia contradicción, es decir, dos conjuntos de antinomias. ¿Ustedes creen que después de eso él, por casualidad o por error, le puso hombre y mujer? Mi hipótesis, no he hablado con Lacan, no he jugado a la Ouija nunca, pero yo diría que no. ¿Sí? Para mí, justo, Lacan tiene esta cosa de mantener algo de imaginario y mantener algo de real para que no sean las cosas únicamente simbólicas. Eso también un poco a propósito de la discusión que se estaba dando en el email hoy, en la serie, en las cadenas de email hoy. Lo simbólico, digamos, no hay simbólico sin real y sin imaginario, y eso no implica que haya solo lo simbólico, ¿sí?
De hecho, acá phi está del lado imaginario, porque si leen el apartado ese que les dije de una cuestión preliminar, van a ver que Lacan lo propone como imaginario, pero además acá lo ven, porque acá este M y P son simbólicos porque están en mayúscula. Normalmente en Lacan las cosas que están en mayúscula son simbólicas. Y esto está en minúscula, justamente porque es imaginario. Entonces acá tenemos P le corresponde phi, I le corresponde I, M le corresponde M. Pero este es el ternario imaginario, este es el ternario simbólico. Que además, si lo ven, es justo en el lado imaginario donde se puede ubicar el sujeto. ¿Sí? El sujeto. Porque todo este tema de la significación fálica se trata de algo imaginario. De hecho, también es lo que hace uno, que estabas diciendo anteriormente. Lo que hace uno justamente es la posibilidad de lo imaginario. Bien. ¿Tienen preguntas? Porque tenemos 18 minutos. Si quieren, doy lo de cross-cap y lo de geometría proyectiva y triángulos homólogos. Y si no, sigamos con preguntas. Pero no sé cómo están ustedes, de qué quieren. Me da un poco igual. ¿Por qué ese significante? ¿Por qué ese concepto? ¿Por qué dijiste está falo ahí, no gato o perro? Claro, si porque te acordara lo que plantea e investiga Diego, donde la importancia de cambiar por ahí determinadas palabras por el peso que esas tienen. ¿No? Porque él, por ejemplo, quiere o propone no relación sexual, a lo mejor por esto que trajiste vos, de la propuesta de Lacan, de querer borrar por un lado y después volver a las dos posiciones, y entonces propone en vez de sexual, textual. Y digo, no sé si esta propuesta o esta pregunta que vos hiciste, ¿por qué falo y no perro, gato o, qué sé yo, o cama? ¿Era esa tu pregunta? no me acuerdo yo haber hecho una pregunta, pero daré Sí, algunos comentarios sobre lo dijiste, que dijiste, ¿sí? o bueno, es lo que yo escuché. Está todo Me bien, ¿no? preguntabas por qué falo y no Claro, otro. Y ¿por no qué sé falo y no a qué gato? te referías, si era un significante, si era un concepto o era una palabra. ¿Qué? Gato, falo. Falo me parece que es un concepto en Lacan y es un concepto en Freud, y son dos conceptos diferentes, uno en Lacan y otro en Freud. Sin embargo, creo que como muchas veces la intención de Lacan, o lo que logra Lacan, para decirlo mejor, es la subversión de lo que dijo Freud. Es decir, voy a decir algo completamente diferente, pero lo voy a decir con sus palabras, de tal manera de poder destruirlo completamente, porque le estoy quitando el vocabulario. ¿Sí? O sea, estoy apropiándome yo de las palabras de Freud, tergiversándolas completamente, y así no queda nada de Freud. Porque el problema es que si decimos metáfora con... Ay, me disculpe Diego, pero... Metáfora conjuntiva identitaria, todos aprendemos con metáfora conjuntiva identitaria, después alguien sale, entre nosotros, porque no hay necesidad de ir afuera, entre nosotros alguien sale, sí, muy bien la metáfora conjuntiva identitaria, pero el padre... Y lo ven incluso en los emails, donde justamente se trata sujeto como si fuese una personita que está criada por los padres. Entonces, le cambiamos la palabra, sí, no cambiamos el concepto, porque ahora el concepto de persona sigue siendo persona, pero ahora le disfrazamos de sujeto. ¿Entiende? Para mí eso es una pista muy, muy, muy importante sobre respecto del trabajo que hace Lacan sobre Freud. ¿Sí? Tomar casi todas las cosas, digamos, más locas las toma Lacan y las convierte completamente en otra cosa. Y les mantiene la palabra. ¿Sí? Ok, Igual lo que tomemos no que eso entiendo sea es... así, pero lo que quiero decir a partir de eso es que si estás diciendo que Lacan ambiguó, entonces el designio de Lacan era ambiguar, ¿no? Habría que ver hasta qué punto
conviene quitarle completamente esto de falo, por ejemplo, estas categorías, digámoslo así, categorías fascistas, ¿sí? Falo, digamos, no hay nada, no hay nadie en esto. Cada vez que abres una página de Freud es criticando, es muy bueno lo que trajo Alfredo, ¿sí? A principios, que básicamente es niño igual neurótico igual primitivo. Es decir, todas es igual animal, perdón, se me faltó, ¿sí? Entonces tenemos todos esos como si fueran aglutinados. Seguramente ahí podemos meter mujer también, negro, homosexual, cualquiera de esas cosas que no sean. Entonces, todas esas categorías, Lacan las toma y las subvierte completamente. Y yo no sé hasta qué punto conviene deshacerlas o rechazar que trabajemos con eso. Por lo menos, esto es lo que quiero decir, por lo menos no es la propuesta de Lacan. Igual, perdón, Félix, lo que no me quedaba claro es si vos, respecto a cómo trabaja Lacan, haces una crítica en esto de sostener la misma palabra, aunque el concepto para mí difiere, porque lo que yo entiendo es que en todo caso, como vos dijiste, el concepto de falo en Freud es una cosa y en Lacan es otra, y me parece que la diferencia está en el modo relacional de los conceptos. Si vos las palabras las relacionás, un concepto en Lacan en relación a otro concepto, seguramente se entienden de manera diferente a si relaciona un concepto de Freud con otro concepto de Freud. Sí, estamos completamente de acuerdo con eso. Yo todavía no tengo una posición tomada al respecto. Lo que sí quiero decir es que para mí es evidente que la posición de Lacan era seguir con la misma palabra. ¿Sí? O sea, eso es lo que yo quiero decir por ahora. Capaz me preguntes en un mes y te doy una respuesta de yo tomé posición. No creo, porque no es un tema que a mí me importa demasiado. Pero lo que sí quiero decir es que para mí es muy evidente que en Lacan esa es la maniobra lacaniana sobre el texto freudiano. Tomar los conceptos, tomar las palabras, subvertir los conceptos de tal manera que la palabra ya no significara lo que quería decir antes. Con respecto a lo que me habías dicho respecto del falo, a ver, el no es relación sexual básicamente lo que establece es que hay dos sistemas inconmensurables, ¿sí? O sea, no hay algo que permita relacionar un sistema, llamémoslo A, con otro sistema, llamémoslo 1. O llamémoslo de otra manera, no hay manera de relacionar. Sí, está bien. Sí, sí. No hay algo que una a los dos. Yo creo que sexual tiene que ver con la existencia de dos diferentes sistemas, de dos diferentes sistemas que se relacionan uno con el otro. Hasta ahí. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Freud tomó eso como si fueran hombres y mujeres, que es ridículo, está bien, pero fue la manera que lo tomó Freud y fue la manera que lo tomó la mayoría de la gente. O sea, nosotros salimos ahorita, no quiero meternos mucho con este cuarto, porque me imagino que también de alguna manera u otra encontraremos algunos. Pero obviamente si salimos fuera de esto, donde ya no estamos todos persignados, si salimos fuera de esto, sí encontramos gente que piensa que la diferencia más grande es entre hombre y mujer y que la ideología de género es solo una parte de la maquinaria izquierdista que está intentando tomar Latinoamérica. ¿Sí? ¿Han escuchado eso? No estoy acá hablando de algo que ustedes nunca han escuchado antes. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros decimos 1 y A, después alguien puede venir y decir, bueno, pero los hombres y las mujeres son diferentes. ¿Sí? Entonces, creo que la diferencia del no hay relación sexual, Lacan lo toma ahí, en que hay dos sistemas diferentes e inconmensurables que se relacionan uno con el otro. Y que no hay una cosa que los permita unir. Justamente, ¿qué viene a ese lugar que pareciera que sí? El falo. Porque justamente el hombre y la mujer, o sea, no necesito hacer gestos obscenos, ¿no? Pero ven cómo, si quiero enchufar, como dicen muchos, si quiero enchufar un enchufe y el cable, no me sirven dos enchufes, necesito un enchufe y un cable y tampoco me sirven dos cables. ¿Se entiende? O sea, para mí el problema que está intentando trabajar Lacan con el no hay relación sexual es la inconmensurabilidad.
y la relación a la vez, porque lo que quiero decir es que pudieran ser dos sistemas completamente aislados, como dos islas, y no es eso, porque si fuesen así, entonces pareciera que cada isla fuera un conjunto solo. Pero acá lo que hay es una especie de inestabilidad donde hay un sistema inconmensurable con el otro relacionándose entre ellos. ¿Qué sucede? Que entonces tenemos el falo que pareciera estar ahí, pero no. Lo que propone, me parece acá, es que el falo entonces sería más bien el señuelo del sujeto, que en realidad habría que ver, utilizar el falo para encontrar el sujeto. Y de ahí poder tratarlo. Estoy planteando una clínica, sí. Sí, sí. Claro, porque justamente como estábamos diciendo antes, ¿se acuerdan del palito? Que no creo que lo haya hecho. ¿Cómo se dice esto? Ingenuamente, gracias. No creo que lo haya hecho la metáfora ingenuamente de un palito que es el que agarra y muestra la hora, ¿sí? No creo que eso haya sido casual. Entonces, puede ser, digamos, muchas veces cuando se dice eso, entonces termina estableciendo como una especie de Dios de Lacan, que obviamente no habría manera de que... Pero me parece que esto en particular no, hay mucha coincidencia. Entonces tenemos el palito que te ubica la hora, y creo que así justamente es que tenemos que tratar el falo, ¿sí? Como aquello que te permite ubicar, te permite decir dos cosas. Uno, no es relación sexual, porque justamente la existencia del falo indica la inexistencia de la relación sexual. Y por otro lado, que ahí vamos nosotros a buscar el tema. O sea, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata esto de lo que estamos hablando? Y ven cómo, obviamente, significación tiene que ver con el tema. Ese sería un paso, pero es un paso, si ven los videos de geometría proyectiva lo van a ver bastante bien, de geometría proyectiva, y como ustedes habían dicho también, que en la proyección todavía hay una proporción. Entonces, sobre eso habría que dar otro paso, que sería el paso de convertir esta geometría proyectiva en una geometría topológica. Se le volaron los sesos a la mitad. Yo sé, ¿qué quiero decir con esto? Que no haya proporción, ¿sí? La escritura de la inexistencia de la proporción es lo que se da con la topología, porque en la topología no importa, o sea, lo puedo alar como quiera, lo único que importa es la vecinidad, ¿sí? Bien, entonces, en la topología no hay proporción. En la geometría proyectiva, sí. Y justamente vimos que para poder ubicar el falo y el sujeto, para poder ubicar esto, necesitamos de la geometría proyectiva, ¿sí? Porque esto que estábamos diciendo solo tiene sentido acá. Entonces, ahí necesitamos la geometría proyectiva para poder ubicar la significación compartida y el tema. Pero después, esto de nuevo es una indicación clínica, pero clinicoide, digamos, porque obviamente no lo voy a desarrollar hoy, me quedan 6 minutos. Es después tomar eso y leer esto a manera de plano proyectivo. Pero ven que lo que se trata entonces es una diferencia de lectura, porque acá están los dos. Está uno, triángulos homólogos y geometría proyectiva, ¿sí? Que fue lo que nos permitió a nosotros ubicar el falo y el sujeto. Y después hay otra lectura posible, que es la lectura del Cross-Cup, que es la topología, la lectura topológica. Esto, yo pensaba, en realidad traje este libro pensando que esa lectura estaba ahí. Pero Tomás, disculpa, ¿sabes en qué libro de Alfredo está la exégesis de la nota al pie de página del esquema R? No. Ok, está bien. Está bien, capaz sea en topología. En el libro de ¿no? Bueno, en algún libro de Alfredo hay... ¿En topología? Sí. En el libro de topología de Alfredo hay una explicación bastante detallada y bastante buena sobre esta nota a pie de página larguísima que Lacan agrega cerca del esquema R.
Entonces, si les interesa ese otro paso, o sea, la lectura, nosotros hoy hicimos, digámoslo así, una lectura neurótica, una lectura proyectiva, una lectura a partir de los triángulos homólogos. Pero después habría otra lectura posible, que es la que comenta Lacan en la nota a pie de página acerca del esquema R, que esa otra lectura sería la lectura topológica, donde se prescinde de la proporción y se escribe que no hay la relación sexual. Y eso se hace en topología, la figura topológica. Saben que hay una figura geométrica euclidiana que es el triángulo, hay otra figura geométrica euclidiana que es el cuadrado, hay otra que es el círculo. La figura geométrica topológica que le correspondería a esto sería el cross-cap, ¿sí? Por eso el tema del cross-cap, solo para que entiendan un poco después, si lo vuelven a ver o relacionando con lo que había propuesto de los temas anteriores, que era ese tema, todo el tema del cross-cap. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que entonces acá esto se puede leer, el esquema R se puede leer como dos triángulos homólogos proyectivamente o como cross-cap topológicamente. Y entiendo yo, esta es mi interpretación, no lo he visto en otro lugar, probablemente alguien ya lo haya pensado, es que justamente ese sería el trabajo de un análisis, el deshacerse de la perspectiva, del perspectivismo, para poder llegar, claro, sí, ir de la relación a la no relación, a la escritura del no hay relación sexual, a esta topología que, a pesar de que no hay algo absoluto, central, causal, primero, hace uno y existe. Bueno, no sé si tienen preguntas. Tenemos 2 minuticos. Sí, Nicolás. Una pregunta sobre los triángulos homólogos que planteás. ¿Cómo ubicás o qué haces con la banda moebiana? Dado que en los triángulos homólogos necesitas del eje, donde están los puntos dobles, que ese sería el eje, la banda moebiana. Ok, si lo leemos como si tiene banda moebiana, dejamos de estar en topología proyectiva. Perdón, en geometría proyectiva y empezamos a estar en topología. Por eso. Sí, ok. Entonces, la pregunta entonces sería, te estoy preguntando si es equivalente. En el esquema R leído con geometría proyectiva, ¿qué significa ese espacio, este espacio de R? ¿Esa Claro. es la pregunta? Sí. Bien, ese espacio en realidad la pantalla proyectiva acá es este, MI. Es un caso muy particular de triángulos homólogos. Esta es la pantalla de proyección. Entonces es como si... a ver, esto lo que sería como una especie de espacio vacío, ¿sí? Que a partir de establecer esto, ¿sí? A partir de establecer esto, M pequeña y pequeña, se puede ubicar, justamente a partir de establecer esto, se puede ubicar el phi. Porque al establecer uno de los lados del triángulo, y sabiendo que es un triángulo rectángulo, entonces ya tenemos la información necesaria para poder encontrar que este punto está acá. ¿Se entiende? A ver, la idea es que estas líneas acá, que están punteadas, son líneas de construcción. No sé si alguna vez llegaron a hacer geometría proyectiva o algo así, pero son las líneas necesarias para poder llegar a aquello que necesitas escribir. En este caso, un triángulo. En realidad un punto, pero el punto te da el triángulo porque ya tenemos este lado. Entonces, teniendo esto, que sería el triángulo primero, por decirlo de alguna manera, teniendo el eje de proyección, y teniendo este lado acá, del triángulo segundo, podemos encontrar, sabiendo que es un triángulo rectángulo, esto acá. Y para eso sirven estas líneas de construcción. Y hay un problemón acá, porque no tengo la mínima idea por qué Lacan puso de I a M una línea
Es el problema grande que encuentro con la interpretación que les estoy diciendo, ¿me entienden? O sea, alguno de ustedes pudiera objetarme, no, pero esto no es una línea de construcción porque es una línea llena. Pero se entiende la... ¿Sí? Sí, pero esta también. Respondieron que parece que es porque arma la banda de Moebius. Sí, pero esta también. Y está punteada. Eso no tengo respuesta. Yo diría que es un error de Lacan. Si quieren ser más generosos, es un error de la imprenta. Pero... Eso acá es un poco debatible porque los escritos los publicaron durante la vida de Lacan y Lacan fue el que los curó, básicamente. Estuvo Jacques Alain Miller metido ahí, está bien, pero Lacan dio el ok. Y además es algo notable porque es una figura, ¿sí? ¿Me entienden? Si hay una coma mal puesta o un tilde mal puesto, ok, puede ser un error que quien no lo vio le pasó por encima. Pero que le pase por encima esto es más debatible, me parece a mí un poco más difícil. Pero bueno, son especulaciones sobre un franchute muerto, o sea, no sé si importa mucho. La voluntad además de él. Para mí entonces eso sería como una especie de error ahí. Pero bueno, no sé, tómenlo. Alguien... no, disculpen, ya estamos y listo, gracias.